Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad. El título de la reflexión de hoy es Perezoso o Diligente. Ustedes saben que estamos siguiendo el libro de Proverbios y hoy estamos en Proverbios 15-19. Es decir, que en el próximo proverbio encontramos el contraste entre el perezoso y el recto. ¿Por qué ser recto incluye la diligencia? Otra pregunta, ¿por qué ser perezoso equivale a torcido? Veamos qué nos dice Proverbios 15:18. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la senda de los rectos es llana. Comenzamos con el análisis de la palabra camino, que en hebreo es derek, que significa también un curso de la vida, modo de acción, también un proceder o una costumbre. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero es bueno refrescarlo. En el primer lugar que encontramos esta palabra es en Génesis 3:24, donde habla del camino de la vida. Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el primer caso podemos ver un camino literal y en el segundo un estilo de vida o una forma de vida o modo de actuar. El libro de Proverbios habla mucho del perezoso. En hebreo, Autzalé también significa lento y lo encontramos en varios pasajes de Proverbios, que luego lo vamos a explicar algunos, pero lo tenemos tanto en Proverbios 6:6, 6:9 y 10, 26, 6, 9, 10 y 26, 13, 14, en Proverbios 15:19, Proverbios 19:24, Proverbios 20:4, en 21:25, en 22:13, en 24:30, en 26:13, 26:13, 14, 15, 16. En todas estas referencias, el proverbista muestra al perezoso como lo que es, lento, holgazán, describiendo su vida como infructuosa, sin futuro, si no cambia su pensamiento. En el libro de Jueces vemos a los enviados a explorar la tierra, instando a los de su pueblo a no ser perezosos para salir a conquistar la tierra, y esta historia la encontramos en el capítulo 18 del mismo libro. Lo que el proverbio transmite es que mentalmente el perezoso se autoengaña con las más ridículas excusas, como que está cercado con un vallado de plantas espinosas de tal manera que no puede salir de ese círculo. En el capítulo 6 de Proverbios se nos insta a mirar la laboriosidad de la hormiga como un ejemplo, porque le llegará la pobreza. En Génesis 10:26 describe al holgazán como irritante, en 13:4 como quien desea mucho pero no llega a nada, en 19:24 como alguien que ni siquiera tiene ánimo para alimentarse, en 20:4 como quien no cosechará nada porque no prepara la tierra, en 21:25 desea pero no quiere trabajar, en 22:13 se autoengaña con una excusa tan ridícula como en 15:19. En 24:30 muestra la desidia del perezoso. En 26:14 el perezoso da vueltas y no llega a ningún lado. Y así podemos seguir viendo ejemplos de un perezoso al que no hay que imitar. Cuando vamos al Nuevo Pacto, Pablo nos dice a los creyentes en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, porque la pereza es un pecado, no es una enfermedad. Pablo habla de la pereza como lo contrario a la diligencia, o como lentitud para hacer lo que se necesita prontitud. Pablo vuelve a instar a los creyentes en Hebreos 6, 11 y 12.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza, que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan la promesa. La diligencia es una virtud que le hace bien al individuo y a los demás. Por el contrario, la pereza no solo afecta a la persona perezosa, sino que son afectados todos los que de alguna manera están ligados a ella. Ahí es donde el Espíritu Santo juega un rol supremo, pues es quien puede asistir y sanar, y aún perdonar ese pecado y fortalecer esa debilidad. La palabra kadek, que es igual a espinos, se la traduce también en alguna otra parte como zarza. En Miqueas 7:4, por ejemplo, se la traduce zarza. El perezoso se siente rodeado por un cerco de espinos que no le permite salir y da vueltas, como dice el Proverbios 26:14, sobre sí mismo en su cama como la puerta sobre sus bisagras. En el contraste encontramos que los yasarim, en este término plural que significa rectos, derechos o justos, tienen o encuentran que sus sendas, es decir, sus maneras, sus costumbres, son llanas, están claras. Habrá momentos que se encontrarán rodeados tal como el perezoso, pero encontrarán la salida porque confían en aquel que siempre da la salida a los que en él confían. Como dice en 1 Corintios 10:13, juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. Hasta aquí quería llegar con esta reflexión deseando realmente que en todo lo que demanda diligencia podamos ser diligentes, prontos, activos, que la pereza no nos gane. Y si en todo caso tenemos problemas con la pereza, porque cada uno tiene una lucha o tiene una batalla en su corazón diferente a otro, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos asista, que nos fortalezca. Y el Espíritu Santo, que es quien fortalece al creyente, nos fortalecerá en esas áreas para poder ser diligentes. Principalmente cuando Dios nos llama a hacer algo o nos envía a hacer algo, no seamos perezosos en lo que tenemos que actuar con diligencia. Oramos, y quiero orar por mí y por ustedes, por los que están de aquel lado, para que Dios nos ayude a ser diligentes en todo. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Rogándote por mí, primero, Señor, y por todos aquellos que estén batallando con esta debilidad, con este pecado en su alma, el pecado de la pereza, Señor, como se lo ha dado a llamar uno de los 7 pecados capitales. Clamo en tu presencia, Señor, para que nos fortalezcas, para que seamos nosotros, Dios mío, diligentes a la hora de responder a tu llamado. En tu nombre oro, muy agradecido, Señor, confiando en que siempre nos darás la salida en toda prueba que vos, Dios mío, nos pongas. Te lo agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos.